Y estamos en Mateo capítulo 21, del 12 al 22. Pero antes, no sé si alguno de vosotros sí, seguro suena no la máscara en sí, es de una película, pero el tema de indignado junto con esa máscara y tal, no sé si os suena. ¿Recordáis qué pasó el 15 de mayo del 2011? Cuando empezó todas estas acampadas, ¿os acordáis? En la Puerta del Sol y en muchas ciudades en España, movimiento de los indignados, democracia real ya, Spanish Revolution, ¿os suenan todas estas cosas? Fue en el 2011 y fue un movimiento que se llamaba de los indignados, porque era un movimiento de personas, se supone que indignados con las diferentes decisiones políticas, con corrupciones, con algunas cosas que no estaban de acuerdo en cuanto a el sistema de voto, de democracia, de todo este tipo de cosas. Entonces, de repente estalló y hubo un montón de acampadas, manifestaciones muy multitudinarias en un montón de ciudades de España. Me gustaría, a ver, que si no, no lo vais a ver. Luego lo vuelvo a subir. Me gustaría enseñaros una foto. En cuanto a esto, es una foto del ABC de una de estas manifestaciones. No sé si lo veis bien. No sé si reconocéis a alguien. En el centro de la foto. Sí, ahí. ¡Ese soy yo! Sí, fui a un par de manifestaciones y me pillaron los del ABC. Sí, me va a hacer la gracia, ¿no? Ahí va. Ahora ya conocéis un poco más a vuestro pastor. Bueno, la verdad que todo este movimiento, a mí me gustaba cuando fui, me gustaban mucho muchas cosas que vi, y desde luego no tiene nada que ver, al menos a mi juicio, a lo que después derivó de la manera que se aprovechó todo aquel movimiento para la creación del partido que se llama Podemos, y que ahora mismo está en el gobierno, como sabemos. Entonces, desde luego que se llevó mucho de lo que había por allí, por delante, toda esta capitalización, pero había un movimiento de gente indignada con una sociedad injusta, con una sociedad hipócrita, con una sociedad corrupta. Y pues, ¿sabes? Esto es muy parecido a lo que vamos a ver hoy en el capítulo 21 de Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 12 y vamos a ver a un indignado. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los campistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió: sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad, a Betania, y se hospedó allí. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas. Y dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver eso, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que esta higuera, sino que aún si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias, te damos gracias por este ejemplo que nos da Jesús de una correcta indignación. Y te pedimos que tú nos ayudes a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo y de indignarnos con lo que debemos indignarnos y de actuar como debemos indignar al respecto, Señor. Ayúdanos a dirigir nuestra indignación correctamente en el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, pues hemos dejado a Jesús, recordáis, entrando en Jerusalén por la puerta que está al lado del...
la puerta que, este es el camino que siguió Jesús, muy probablemente, aquí en Betfagé, fue donde cogió los burros, los discípulos, entonces entró por la puerta que está al lado del templo, esto es el templo, ¿vale? Entonces, en los siguientes capítulos Mateo se enfoca más en el ministerio de Jesús en el templo, así que Jesús entró al templo y allí vio algo, ¿veis? No sé si os dais cuenta, hay una zona, un patio mucho más grande alrededor que lo que es el edificio del templo, que está aquí en medio. Eso es lo que se llamaba el atrio de los gentiles, porque ahí podían entrar los gentiles, los que venían de otros pueblos. Y allí se montaba como un mercadillo. Y había un montón de tenderetes y la gente vendía cosas. Y allí fue donde Jesús, al ver lo que había allí, se indignó profundamente y empezó, específicamente aquí dice, a tumbar, a volcar las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. ¿Por qué se indignó Jesús? ¿Por qué se indignó Jesús al ver eso? Quizá habéis oído, y yo muchas veces lo he oído y también pues, estudiando de algunas personas lo he leído, en el sentido de que Jesús estaba indignado porque había allí gente vendiendo. Porque el hecho de que estaban allí los cambistas dentro del templo, como que era algo malo. No es así. Jesús no se indignó por lo que se estaba haciendo allí en sí. No era malo, era legítimo. Lo que estaba ocurriendo allí, en un sentido, era legítimo. Era bueno. Por ejemplo, vemos en Deuteronomio 14, 24 a 26... Si queréis lo podéis ver luego en vuestra casa, pero básicamente lo que dice Moisés es que si tú vienes desde lejos a donde está el tabernáculo, en este caso el templo, si vienes desde lejos, no hace falta que traigas tus primeros frutos o tus ofrendas en sí. Si tú tienes que hacer un viaje de 7 días para llegar hasta Jerusalén, no hace falta que vengan los 7 días con los corderos que quieres sacrificar, o con el grano que quieres sacrificar en el templo. No hace falta que vengas porque va a ser mucho más engorroso, mucho más peligroso por los asalteadores que puede haber en el camino. En su lugar, trae el dinero, compra lo que vayas a ofrecer allí en donde estés, en este caso en Jerusalén, y ofrécelo en sacrificio. Entonces lo que estaban haciendo allí en realidad es un favor que se les hacía a los peregrinos que venían a la Pascua. Recordad que estamos en tiempo de Pascua, y entonces era un favor que les hacían para que ellos pudieran venir más libremente, simplemente con el dinero para comprar el sacrificio allí, sacrificarlo en el templo y ya está, no tienen que venir con el rebaño de las ovejas, ¿vale? Entonces estaba bien. Y en cuanto a los cambistas tampoco había ningún problema. La idea que había detrás de estos cambistas era que, como la gente venía de muchas partes del mundo, entonces venían con sus monedas, con su dinero, para poder comprar las cosas. Pero había un problema con estas monedas, y es que las monedas estaban acuñadas con efigies, con dibujos de dioses, de emperadores a los que se obligaba a adorar. Entonces, no querían que eso entrara en el templo santo de Dios, ese dinero. No querían meter imágenes de dioses falsos dentro del templo de Dios, y me parece maravilloso que lo hicieran así. Yo no veo ningún problema en esto. Entonces lo que hacían era cambiarlo, había unos cambistas y lo cambiaban a lo que se llamaba la moneda del templo. Y entonces, pues era una moneda que no tenía este tipo de dibujos, y entonces ya está. ¿Algún problema con eso? Ningún problema. Yo no creo que Jesús tuviera ningún problema con eso. Ahora, había otra cosa que sí que había problema. De hecho, encontramos también en los escritos de los rabinos de la época, algunos denunciando esto mismo. Y es que estaban utilizando precios exorbitantes. Se estaban aprovechando descaradamente, robando a manos llenas a los pobres hombres y mujeres que venían a sacrificar al templo. Fijaos lo que estaba ocurriendo aquí. Personas que venían algunos desde la otra punta del Imperio Romano, algunos desde allende las fronteras del Imperio Romano, y estaban viniendo, sacrificando de su trabajo, de su tiempo de cosecha, de su dinero, muchas veces pasando penurias para poder llegar hasta allí, hasta Jerusalén, porque Dios se lo ha mandado, porque ellos querían obedecer a su Señor, muchas veces quitándole de la comida de sus hijos para poder pagar las ofrendas.
y el dinero del viaje y todo. Y resulta que esto estaba siendo utilizado por algunos para hacerse de oro. Era un negocio súper lucrativo. Había familias de campistas que ganaban muchísimo dinero de eso, de aprovecharse de estas personas. Pero fíjate que especialmente Jesús ataca, dice, a los asientos que vendían las palomas. Esto era especialmente sangrante, lo de las palomas. ¿Por qué? En la ley de Moisés podías dar diferentes sacrificios dependiendo de tu dinero, de tus ingresos. Si tú eras más rico, podías ofrecer un buey. Si tú eras un poco menos rico, podías ofrecer un cordero. Pero si eras pobre, podías ofrecer una paloma. Y estos estaban cobrando a precio de oro a los pobres, a la gente que no tenía, la gente que estaba haciendo un sacrificio ímprobo para poder llegar hasta allí y poder pagar una palomita para podérsela ofrecer a mi Señor, a mi buen Señor que me ha redimido. Y estos se estaban aprovechando para hacerse de oro a costa de los pobres. Y yo creo que esto ya fue lo que Jesús le indignó profundamente. O sea, esto se supone que es una casa de oración. Este es un lugar al que la gente llega a recibir de Dios. Y vosotros les estáis robando, ladrones. Estáis aprovechando la piedad de la gente. Estáis aprovechando la fe de la gente para hincharos vuestras barrigas. Sois unos ladrones, sois unos desgraciados. Y entonces Jesús se indignó profundamente y empezó a volcar las mesas. Fijaos que Jesús no simplemente se indignó y se fue al bar a hablar mal, como muchas veces hacemos nosotros. Llamo por teléfono a mi cuñado, le digo, pues tú te has enterado de no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él era un hombre de acción. Él vio algo que estaba mal y él actuó. Él actuó en contra de eso que estaba mal. Y la indignación debe ser algo que actúa. Si la indignación está bien dirigida, que actúa correctamente. Y por allí nos habla de unos ciegos y unos cojos. Jesús acababa de ver qué es lo que no se debía hacer en el templo: aprovecharse de los indefensos. Y entonces por allí aparecen unos indefensos. Y Jesús les muestra qué es lo que sí se debe hacer en el templo. ¿Qué se debe hacer en el templo? Ayudar a los indefensos. Eso sí se debe hacer en el templo. Así que Jesús los sanó, a los ciegos y a los cojos. No sé si recordáis cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el profeta o tenemos que esperar a otro? Jesús le dijo: mirad, los ciegos andan, los cojos ven. Al revés, los ciegos ven y los cojos andan. Mira las pruebas que hay a tu alrededor y entonces decide a ver si soy yo el que había que venir o no. ¿Por qué? En Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6 nos habla de algunas de las pruebas del Mesías, y específicamente se habla de que los cojos andan y los ciegos ven. Así que Jesús no solamente estaba mostrando lo que se debe hacer, sino que estaba demostrando que él tenía autoridad para hacer eso, esa limpieza del templo, que él estaba haciéndola. Él tenía la autoridad para hacerla, porque él era el Mesías y estaba demostrándolo en ese mismo instante. Y nos habla de unos muchachos que posiblemente era la primera vez que estaban en el templo. Los judíos a los 13 años celebran su bar mitzvah, que es como la ceremonia en la que empiezan a ser adultos, con 13 años. Y nos habla aquí de unos muchachos. Esta palabra alude a pues niños como la pubertad, como 13, 14 años. Entonces posiblemente era la primera vez que estaban en el templo. Y claro, ellos, aparte de todo el jaleo que acaban de ver de cuando Jesús entró y la gente gritando «Hosana al hijo de David», pues ellos vieron, pues narices, que está cumpliendo las profecías que tenía que cumplir el Mesías. Es verdad que es el Mesías. Y entonces le gritan «Hosana al hijo de David». Y los sacerdotes que había por allí, con sus corbatas, bien peinados, bien afeitados, sabiendo perfectamente lo que dice la Biblia, habiendo estudiado toda su vida, creyéndose superior de cualquier otra persona, se indignaron porque estos muchachos, que son unos ignorantes, que no tienen ni idea de la vida, aquí están reconociendo, diciendo que este es el Mesías, porque dice que ha sanado a este y al otro. Lo mismo que los otros ignorantes que estaban diciendo antes, cuando Jesús entró en la ciudad, que era el rey. «Hosana, sálvanos ahora al hijo de David», como estábamos viendo el otro día. Se indignaron profundamente. ¿Cómo puede ser nosotros que somos los sabios, lo que realmente sabemos? Estos ignorantes, ¿tú te das cuenta, Jesús, lo que están diciendo?
¿Eres consciente de lo que están diciendo, la sandez que están diciendo estos muchachos, Jesús? Y Jesús les dijo, claro que soy perfectamente consciente de lo que están diciendo. ¿Tú no sabes lo que dice el salmista? De la boca de los niños de pecho, de los pequeños, has preparado alabanza. Es el salmo que hemos estado leyendo antes, el Salmo 8. Y en este sentido me gustaría que viéramos un poco en su contexto qué es lo que dice el Salmo 8, para que entendamos qué es lo que Jesús les estaba diciendo en este episodio. Aquí tenemos simplemente un pequeño resumen así a trazo gordo de los primeros 14 salmos de la Biblia, ¿vale? Del libro de Salmos. Entonces estos primeros 14 salmos nos hablan básicamente de un tema, aunque es un tema que se trata por toda la Biblia. Este tema específicamente se ve más profundo en estos 14 primeros salmos. Y este tema se enuncia en los 2 primeros salmos. ¿Qué es lo que nos dicen estos 2 primeros salmos? Básicamente que Dios va a establecer su reino en la tierra por medio de su Mesías, va a desbancar a todas las naciones impías, a todos los que se rebelan, y por medio del Mesías va a imponer la justicia y la rectitud en la tierra. Este reino del Mesías va a ser el lugar al que los más indefensos puedan ir a refugiarse, ¿vale? Este reino de Dios. A partir de aquí, desde el 3 al 14 nos habla un poco de en qué consiste este reino. Del 3 al 7 son estos salmos tan preciosos en los que Jesús está huyendo de Saúl y de sus enemigos y está clamando a Dios. Y él dice, pero Señor, si yo soy tu ungido, si yo estoy confiando en ti, ¿por qué me están persiguiendo mis enemigos? Y Jesús está clamando a Dios para que le salve de esta situación tan injusta en la que él está metido. Los últimos salmos que tenemos ahí, del 9 al 14, son salmos en los que nos hablan de que los más desechados, los más pobres, los más indignos, las personas que se supone que no tienen nada, ellos acuden a Dios, ellos acuden a este reino precioso de Dios, y como si fuera este castillo en las alturas del que hablábamos del Salmo 91, y allí hallan refugio, allí pueden estar tranquilos, Dios les protege, Dios les cuida, Dios les da, y Dios les vindica, Dios les defiende. Y en medio de todo eso tenemos el Salmo 8, enmarcado ahí, en la mitad, que ya hemos estado leyendo el Salmo 8. En este Salmo, básicamente, lo que dice el salmista es, esta fortaleza, este reino de Dios, al que cualquiera que esté pasándolo mal, cualquiera que esté siendo desechado, cualquier pobre, cualquier persona desahuciada y que no tenga nada puede acudir. Pues este reino no solamente puede acudir cualquiera, sino que Dios ha escogido el implantarlo, el ponerlo por medio de las personas más humildes. Porque Él es tan grande, Él es tan grandioso, que no va a compartir su gloria con nadie. Y por lo tanto, escoge a los más pequeños, a los más humildes, a los más pequeños, a los más indefensos, a los más ignorantes, a los más tontitos, para poner su reino, para implantarlo, para que cualquier persona pueda acudir, para que cualquier persona pueda ser acogida en el seno del reino del Mesías. Así que, ¿qué es lo que les está diciendo Jesús a ellos por medio de esto? Les está diciendo, vosotros os creéis tan importantes, vosotros os creéis tan sabios, vosotros os creéis tan santos, y estáis desechando, y estáis menospreciando a los pobres, a los ignorantes, a los desahuciados, a los que no tienen nada. Pues ¿sabes una cosa? Dios os ha desechado a vosotros y ha escogido a los pobres para que formen parte de su reino. Y para implantar el reino, para establecer el reino por medio de los más pobres. Por ejemplo, ¿recordáis lo que decíamos antes de los sacrificios y de las palomas? ¿Sabéis cuál fue el sacrificio que José y María dieron cuando fueron al templo? Palomas. Porque Jesús no escogió nacer en un palacio. Él escogió nacer en una cochiquera. Jesús es la muestra más clara de que Dios ama a los pobres, a los desesperados, a los desahuciados, a los desesperanzados. Así que Jesús les está diciendo, vosotros que os creéis tanto, no sois nada, no formáis parte del reino, Dios no os va a usar, vais a ser desechados. Y Jesús fue a Betania después de esta conversación y durmió allí. Pero Jesús no dejó la cosa como estaba.
Al día siguiente volvió de Betania. Probablemente volvía por el Monte de los Olivos. Y estaba en el Monte de los Olivos, porque luego dice que está en un monte, dice este monte, cuando pasó por el camino al lado había una higuera. Y él vio que la higuera tenía hojas. En este tiempo no es normal que las higueras tengan higos, ¿vale? Estaban en tiempo de Pascua, así que posiblemente estaban al principio de la primavera, como es el tiempo de la Pascua. Normalmente las higueras dan higos a final de la primavera, a principio de verano, ¿vale? Es cuando empiezan a dar higos. Entonces no debía dar higos. Pero Jesús vio que la higuera tenía hojas, pero no tenía higos. Así que Jesús se indignó profundamente con esta higuera y le dijo, nada, nunca jamás brote fruto de ti. Y en ese momento la higuera se secó. ¡Pum! Y entonces los discípulos le preguntaron, ¿cómo es que se ha secado la higuera al instante? Yo no sé por qué los discípulos preguntaron esto. Porque si os fijáis, los discípulos le están preguntando en plan, ¿cómo has secado la higuera? ¿Cómo lo has hecho? Cuando yo creo que la pregunta debería ser, ¿por qué has secado la higuera? ¿Por qué lo has hecho, Jesús? Si os dais cuenta, este es el único milagro que hace Jesús para dañar algo. Siempre está haciendo milagros para sanar, pero este milagro lo hace para dañar. ¿Por qué está haciendo esto Jesús? Jesús le responde a su pregunta. Y él les dice, pues no sé de qué os sorprendéis. Si vosotros tenéis fe, entonces no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a esta montaña en la que estamos nosotros ahora mismo, desde ese punto se ve al otro lado el mar muerto, pues les dice, si vosotros decís a esta montaña, si tenéis fe, le decís a esta montaña que se eche en el mar muerto, si la montaña se va a coger y se va a echar en el mar muerto, que es como lo máximo de lo imposible, ¿no? Algo antinatural, algo completamente fuera de la imaginación. Pues Jesús les dice, vais a poder hacer este imposible, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No nos vamos a meter mucho acerca de la oración. Hay que recordar que este no es el único versículo en la Biblia acerca de la oración, ¿vale? Entonces no podemos tomar este versículo para sacarlo de contexto y decir que diga lo que nosotros queremos que diga, ¿vale? Es decir, la oración no es algo así como que Dios es nuestro camarero y le pedimos cosas y nos las da. Así no funciona la oración, ¿vale? Por ejemplo, el miércoles estaba hablando Ricardo bastante acerca de la oración y del corazón que tenemos que tener en cuanto a la oración. Y hay muchos otros pasajes en la Biblia, ¿vale? Pero simplemente lo que creo que está aquí enfatizando Jesús es que si confías en Dios vas a poder hacerlo sobrenatural. Entonces, ¿por qué Jesús secó la higuera? No sé si es la pregunta que os estáis haciendo. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Sabes? La higuera es un símbolo en el Antiguo Testamento de Israel. Por ejemplo, vemos en el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10. Dios, hablando a Israel, le dice, como uvas en el desierto allá Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a vuestros padres. ¿Veis? Aquí tenemos una higuera que da fruto temprano. Y así es como Dios ve a Israel, como una higuera que da fruto temprano. Pero también hay otro ejemplo que pone, y son uvas en el desierto. No sé si os habéis parado a pensar alguna vez en este concepto. Uvas en el desierto. Eso es lo que se llama un oxímoron. Es imposible. No hay uvas en el desierto. Las uvas salen de las vides o de las parras, ¿verdad? Y eso necesita un cuidado, necesita un tipo de tierra, necesita agua, necesita nutrientes, cosa que no hay en el desierto. No hay uvas en el desierto. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando? Dios dice, yo vi a Israel como algo tan maravilloso que es imposible. Es antinatural. No va a darse. No puede ser. Olvídate. Biológicamente, imposible. No se da. Cierra la puerta. Se acaba. De la misma manera que Jesús pedía un imposible en esa higuera. ¿Cómo puede ser que una higuera dé fruto cuando no tiene que dar fruto? ¡No puede! Por lo tanto, Jesús, ¿por qué te enfadas con la higuera si no hace lo que se supone que tiene que hacer la higuera? Es como si yo vengo con una pistola y digo, Araceli, vuela, Araceli, vuela, vuela, y si no vuelas te doy un tiro, vuela, vuela, pero es que Araceli no puede volar. Es que es antinatural. ¿Por qué le estás pidiendo algo antinatural? Precisamente por eso. Porque no es natural, porque no puede hacerlo. Pero al mismo tiempo Jesús está diciendo, al que cree en mí,
Todo es posible. El que cree en mí hará lo imposible. ¿Recordáis qué es lo que pasó cuando había una multitud de 20.000 personas que se agolparon allí con Jesús y sus discípulos? Y les dicen los discípulos, ¿pero dónde van a comer? ¿Qué va a hacer esta gente? Y Jesús les dice, ¿darle vosotros de comer? ¿Darle vosotros de comer? ¿Y con qué vamos a darle de comer aquí en medio del desierto a 20.000 personas? Porque es que, ¿sabes una cosa? Dios pide a sus siervos lo imposible. Así es. Si tú eres siervo de Dios, si tú has confiado en Cristo, Dios te pide lo imposible. Lo que tú no puedes hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera podrás confiar en el que sí puede hacer lo imposible. Y Jesús decía a sus discípulos, les pedía que hicieran cosas imposibles para que ellos pusieran estos panes en sus manos. Y Él orara, y Él lo multiplicara, y ellos repartieran. Dios pide lo imposible porque pide que confiemos en Él. Esa es la máxima meta que tiene Dios en tu vida y en mi vida, que confiemos en Él. Que lo pongamos todo en sus manos. Y entonces haremos lo imposible. Así que el decir que Dios nos pide lo imposible es otra manera de decir que Dios nos pide que estemos descansando en Él, que estemos confiando en Él. Y esto es lo que Dios esperaba de Israel, que ellos confiaran en Cristo. Él les había enviado a su Mesías, al Santo de Israel, al Hijo de David. Y ellos no estaban confiando en Dios, porque no estaban confiando en su Mesías. Por lo tanto, Jesús a esa higuera, con esa higuera estaba haciendo un símbolo de lo que es Israel. Vosotros no estáis confiando en el Mesías, pues vais a perecer. Y si tú no confías en Cristo, tú vas a perecer. Y no hay más esperanza. Confía en Cristo, lograrás lo imposible. No confíes en Cristo y morirás. Estas son las dos, esta es la disyuntiva que está presentando Jesús. Recordéis que estamos viendo esta serie de predicaciones, se llama El Rey Juez, y así estaba actuando Jesús. Acababa de ver la podredumbre del sistema, y estaba diciendo, este sistema va a perecer, esta nación va a morir, porque están confiando en sí mismos, no están haciendo lo que yo les he pedido, que es confiar en mí como su Mesías. Por lo tanto, si no se arrepienten, van a morir irremisiblemente. Arrepentíos o morir. Así que Jesús, en medio de su indignación, condenó a esta sociedad profundamente injusta, profundamente corrompida, profundamente impía. ¿Sabes? Tú y yo vivimos también, como Jesús en su época, en una sociedad profundamente impía, profundamente corrompida, terriblemente injusta. Me gustaría daros simplemente algunos ejemplos pequeños. Si estuviéramos aquí 10 horas más, podríamos sacarlos sin parar. ¿Habéis visto en las noticias de algunos políticos que se saltan la cola para ponerse la vacuna? ¿Verdad? ¿Pero serán sinvergüenzas? Desfalcos millonarios de representantes públicos que se supone que tienen que ser un ejemplo, ¿verdad? Escándalos de algunos que deberían administrar lo común para el bien de los demás. Dicen que para el bien de los más pobres y lo están administrando para su propio bien. Estaba ayer leyendo, desde los años 60 han sido abortados en el mundo 1.400 millones de niños. Han sido asesinados, el equivalente a la población total de China. 30 veces la población de España. 30 países como el nuestro al completo, arrasados por el aborto. Si esto no es el genocidio más grande de todos los tiempos, que venga Dios y lo vea. Pero vivimos en un país en el que hay una ley, como la ley de la eutanasia, por la que hay una espada de Damocles pendiendo encima de nuestra cabeza, constantemente encima de tu cabeza. Y en el momento que tú
que yo, dejemos de ser útiles, instrumentos útiles para esta sociedad. Vamos a ser desechados, vamos a ser asesinados. Vivimos en una sociedad que está imponiendo y adoctrinando a nuestros hijos en ideologías antinaturales, completamente ajenas de la ciencia, enormemente dañinas, que atentan directamente contra la mente, contra la salud de nuestros hijos, contra la misma naturaleza de la familia, y se lo están metiendo a nuestros hijos obligatoriamente, adoctrinándoles constantemente en el colegio. Vivimos en un mundo en el que, por ejemplo, en un país en el que, por ejemplo, se nos engaña con el número de muertes del coronavirus. Vivimos en un mundo en el que, pues, aparecen muchas veces casos de pastores, líderes de iglesias, que están aprovechando su situación para violar, para robar, a personas que tienen cáncer y que quieren ser sanados y les prometen un milagro a cambio de tanto dinero, engañando, y ellos van de acá para allá con sus jets privados. Y yo te pregunto, ¿tenemos razones para indignarnos? Hermano, ¿hay razones para indignarse en este mundo? Tenemos razones sobradas para indignarnos. ¡Indignaos! Tenemos que indignarnos contra el pecado, contra la injusticia, contra la maldad. Hermano, tenemos que indignarnos. Y esta indignación tiene que ser como la de Cristo, que actúe, una indignación que actúe. Tenemos que movernos, que luchar contra el pecado. ¿Estás de acuerdo? Amén. Vamos un momento a Romanos, capítulo 2. Versículo 21 hasta el 23. Fíjate lo que dice Pablo. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adúlteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? ¿Qué está aquí diciendo Pablo? Somos muy dados a lanzar nuestro dedito y andar acusando a todo el mundo. Y nos encanta porque nos hace sentir bien. ¿Quién te dice a ti que todos esos políticos corruptos que nosotros estamos señalando con nuestro dedo, que roban porque tienen la ocasión de robar, si nosotros estuviéramos en su lugar y tuviéramos la ocasión de robar, ¿no robaríamos lo mismo o más? ¿Quién te dice a ti que lo único que te falta es la ocasión? Dice 1 Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio de Dios comience. Sí, por la casa de Dios. Por nosotros. Cristiano, hermano, hermana, indígnate, indignaos. Tenemos que indignarnos profundamente con el pecado y la maldad y la injusticia de nuestro pecado, de nuestro corazón, de nosotros. Somos nosotros los primeros. Y sabes, Dios busca en ti la perfección. Dios busca en ti la santidad. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y sabes, Dios no se va a conformar con nada menos que rendirle absolutamente toda nuestra vida delante de Él. Ser absolutamente como una arcilla en sus manos para que Él nos moldee, para que Él haga de nosotros lo que nosotros tenemos que ser. Pero tú quizás estás diciendo, pero es imposible. ¿Cómo voy yo a llevar la vida santa y justa que Dios pide de mí? Es imposible. Y yo te digo, exactamente, es imposible. Por eso necesitamos a Cristo. Es exactamente lo que Cristo nos está diciendo. Él nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Tú y yo no podemos. Tú y yo no sabemos.
Por lo tanto, confiemos en el que sí que sabe. Cristo ha venido a morir por tu pecado, por mi pecado. Él ha venido y ha derrotado en la cruz en nuestro pecado. Y Él ha resucitado para demostrar que se puede vivir en novedad de vida, ¿eh? Se puede hacer si nos agarramos a Él. Así que, hermano, indígnate. Indígnate con tu pecado. Indignémonos con nuestra maldad. Indignémonos con nuestro hábito de empezar a sacar el dedito fuera y a señalar a todo el mundo y a ver las fallas en todo el mundo, cuando la primera falla que deberíamos mirar es la de nuestro corazón tan profundamente negro, pecador, tan egoístas. Me gustaría que pensaras si, por ejemplo, en la última semana, si te ocurre de alguna cosa que hayas hecho, que no tuviera alguna raíz egoísta. Algo que hayas hecho que no haya tenido nada que ver contigo y que tú, ni por sentirte bien, ni porque yo te hago a ti para que luego tú me hagas a mí, ni nada por el estilo. No sé si lo tienes. A mí no se me ocurre, ¿eh? Pero eso sí, los políticos qué malos son todos. Y Dios no nos pide que vayamos en contra de los políticos. Dios nos pide que oremos por los políticos y que tratemos con nuestro pecado. ¿Sabes una cosa? Tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Dios te va a pedir a ti más que a Pedro Sánchez, ¿eh? Pedro Sánchez no tiene ni idea, no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. No tiene ni idea de lo que está haciendo. No tiene ni idea de por dónde va la vida. No lo sabe porque no conoce a Dios, porque no conoce su ley. Es ignorante en cuanto a esto. Tú lo sabes. Por lo tanto, tenemos que empezar a vivir como alguien que lo sabe. ¿No podemos? Pues indígnate con tu pecado. Toma medidas prácticas. ¿Cuáles son estas medidas prácticas? Número 1, acude a Cristo. Ahora mismo, donde estás sentado, acude a Cristo. Número 2, depende de Cristo. Confía en Él. Aunque no veas la luz al final del túnel. Y número 3, habla de Cristo. Sé un embajador de Cristo para este mundo tan impío, tan terrible. ¿Sabes? Este mundo no necesita la revolución. Este mundo necesita a Cristo. Es Cristo lo que necesita este mundo, tan impío, tan pecador, tan terrible, tan injusto, hundiéndose cada vez más en la miseria y en la podredumbre, en la inmoralidad, en el ataque a Cristo. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Necesita un Salvador, y ese Salvador no eres tú, ese Salvador no es la revolución, no son nuestras acusaciones, no es nuestra indignación. Nosotros indignémonos con nuestro pecado, luchemos contra nosotros mismos, que queremos vivir de la manera que Dios no quiere. Agarrémonos a Cristo y acompañémosle, vayamos con Él a salvar a este mundo, empezando por las personas que tenemos a nuestro alrededor, para Cristo. Me gustaría terminar leyendo, no soy muy de música de rap, pero es una canción, no la voy a leer entera porque es enorme y no os la pongo porque a veces habla muy rápido el hombre y es complicado entenderle, pero me gustaría leer una parte que me gusta mucho de esta canción. La canción se llama No soy tan bueno. Y dice así, bueno, no soy tan bueno, disculpa, soy humano y como tal hipócrita. Pregúntame qué tal estoy y te diré que bien aunque me deshaga. Si en mi corazón hay cargas, procuraré que no te enteres, que parezca siempre que hice bien mis deberes. ¿Qué pasa? ¿Seré un fracaso si en mi vida algo no funciona? ¿O será que mi propio ego es el que me coacciona? No sé, pero me da que aquí hay algo que desentona y por una vez, mira, no va a ser mi ropa. Disculpa, ¿pediste ayuda y no te ayudé? ¿Será que estuve ocupado y que no te pude atender? Tenía 1000 buenas excusas y nada mejor que hacer que ponerme a pensar en todo lo que pensé. Me autoexaminé y salí suspenso. Y entonces me di cuenta de que quizá no sea tan bueno. Es que no soy tan bueno. No soy tan bueno. Pero hombre, tranquilo, no seas tan duro contigo mismo. ¿Será que tú, al igual que yo, eres víctima de tu hedonismo? Comprendo tu escepticismo, pero dime, ¿de qué vale que dé lecciones morales a los chavales si mi vida no refleja lo que por mi boca sale?
Busco perfeccionarme y avanzar en el camino como un buen cristiano. Pero Cristo solo hay uno. No demandes de mí lo que no consiguió ninguno. Por eso confié en Dios y me puse en sus manos, porque por mí mismo no he logrado ser tan bueno. Vamos a orar. Señor, te damos a ti toda la gloria. Señor, venimos a ti un grupo de, al menos hablando por mí, un grupo de fracasados. Fracasos absolutos. Pero redimidos por el Dios santo y perfecto. Lo sentimos, Señor, por creer que se trata de nosotros. Por pensar que nosotros tenemos que conseguirlo por nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti, a acudir a ti, a confiar en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser los indignados que tú quieres que seamos, Señor. No indignados con todo lo de alrededor, sino sobre todo indignados con nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestro corazón. Cambiar lo que nosotros sí podemos cambiar. Confiar en ti, Señor, en todo momento. Buscar a tu Hijo Jesucristo y reflejarle a Él, al resto de las personas que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a ser estos indignados. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.